Continúan los ataques israelíes en la Franja de Gaza. En el sur, los bombardeos se concentran en Han Yunis, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud informó que ya no queda ningún hospital operando en el norte del enclave. Estados Unidos y México acordaron tomar medidas adicionales para frenar el paso de migrantes en la frontera común. Los presidentes de ambas naciones conversaron telefónicamente y en los próximos días una comisión de alto nivel de la Casa Blanca viajará a México para encontrar alternativas a la problemática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Perú en desacato por la liberación del expresidente Alberto Fujimori, una decisión que se produjo pese a que el tribunal había pedido no implementar el indulto de 2017 y en la resolución del jueves la Corte dijo que no se observaron los estándares de derecho internacional. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en la Franja de Gaza porque la Organización Mundial de la Salud informó que ya no hay hospitales que puedan operar en el norte del enclave debido a la falta de combustible y suministros. Esto al tiempo que en el sur la crisis en el hospital de Nasser ha hecho que la morgue esté prácticamente colapsada, con numerosos cuerpos que llevan semanas allí y que no han podido ser identificados. Jorge Hurtado nos amplía. Sin lugar para más víctimas. En la morgue del Hospital Nasser, al sur del enclave, los médicos y voluntarios realizan una misión trágica pero a la vez necesaria: documentar a las víctimas de la guerra. Si el mártir lleva un documento de identidad, se le identifica con él. Si no tiene un documento de identidad, no hay familiares cerca. Los mantenemos en la morgue hasta que un miembro de la familia lo identifique o tengamos una cédula de identidad. Sin una de esas, el mártir se queda en el congelador como desconocido y escribimos solo el lugar y la fecha en el que murieron. Pero la guerra también afecta psicológicamente a los trabajadores de la morgue, muchos de ellos voluntarios como Hamad Hassan, que intentan documentar la guerra desde las víctimas y devolver los cuerpos a sus familiares. Somos nosotros los que preparamos el cuerpo, lo recibimos de la ambulancia, un carro o una moto pequeña. Nos quedamos impactados por la escena, cuando empezamos a preparar el cuerpo, cuando nos encontramos con un niño pequeño sin cabeza, niños pequeños sin pies, sin manos, niños reducidos a partes del cuerpo desmembradas. Entonces nos sentimos muy tristes, es un shock, nos lleva ahora a recuperar el equilibrio psicológico, recuperarnos de los efectos del shock. Algunos trabajadores de la morgue afirman haber recibido los cuerpos de amigos y hasta familiares. La guerra ya deja más de 20.000 muertos y los esfuerzos diplomáticos para encontrar la paz se agotan. En Gaza, alrededor del 70% de las víctimas son mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí. La guerra es la más sangrienta en la historia del conflicto palestino-israelí. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo un encuentro el jueves con familiares de los rehenes que mantiene Hamás en Gaza. Esto al tiempo que decenas de personas se congregaron en Tel Aviv para exigir al mandatario que negocie nuevas liberaciones. En la reciente tregua de 7 días fueron liberados 110 rehenes en poder de Hamás a cambio de 240 prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes. En otras noticias, el Parlamento ucraniano votó para legalizar el uso medicinal de la marihuana para tratar a miles de personas que sufren de trastorno de estrés postraumático tras la invasión rusa. La nueva ley entrará en vigencia en 6 meses y permite que el cannabis sea utilizado para fines científicos e industriales. No obstante, la legislación impone estrictos controles a la producción y distribución, por lo que una receta médica será requisito para acceder al producto, cuyo uso recreacional sigue siendo un delito. En otras noticias, en una llamada telefónica, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, coincidieron en que se necesita más control en la frontera entre sus países. Así lo anunció la Casa Blanca, que resaltó que el alto número de personas que ha intentado cruzar la frontera ha generado perturbaciones en el comercio. Una comisión de alto nivel de Washington viajará a México en los próximos días para discutir maneras de enfrentar los desafíos en materia migratoria. El presidente Biden ha pedido al secretario de Estado Antony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que viajen a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y su equipo y discutir nuevas acciones que puedan tomar juntos para abordar los desafíos fronterizos actuales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró el jueves en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori el pasado 6 de diciembre, en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional. Según la Corte IDH, la liberación contradice lo que había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias por los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por las que cumplía 25 años de prisión. El actuar del Estado de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori sin que previamente esta Corte pudiera recibir toda la información y evaluar adecuadamente el fondo de la solicitud de las medidas provisionales constituyó un evidente y grave desacato, en general, de la obligatoriedad de las decisiones de este tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe. Con ello, se materializó una grave afectación al derecho al acceso a la justicia de las víctimas de estos casos. Continuamos en Perú. Las autoridades rescataron más de 4.000 ejemplares de tortugas vivas que iban a ser enviadas a Indonesia. Así lo anunció el Servicio Nacional Forestal y de Vida Silvestre, que indicó que la documentación tenía irregularidades. Las autoridades señalaron que no se pudo confirmar el origen de 463 de las tortugas y se determinó que la edad de los animales era diferente a la indicada en los papeles de salida. Todas las tortugas fueron entregadas en custodia temporal a un centro de cría autorizado en Lima. Vamos a Argentina. En medio de críticas de expertos constitucionalistas, protestas sociales y un posible paro general de trabajadores, el presidente de extrema derecha, Javier Milei, defendió el polémico paquete de medidas de desregulación económica anunciado el miércoles. El mandatario afirmó que el cúmulo de medidas que deroga cientos de leyes y permite, entre otras cosas, avanzar en la privatización de empresas públicas y reducir de manera drástica los derechos laborales es a favor de la gente, algo que muchos ciudadanos contradicen. Esto es rifar el país, esto es empobrecer más a la población. Acá no hay ninguna medida tomada a favor del trabajador, ninguna. Hoy está el pobre contra el pobre y no sé en qué va a terminar esto. Lo único que le pido a Dios es que no termine como en el 2001. Siempre la clase media. Si no son ellos, ninguno se toca el sueldo, ninguno se baja nada. Así que bueno, como siempre. Pero bueno, a seguir trabajando. ¿Qué va a hacer? Hablamos ahora de un fallo histórico. El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó que la UEFA y la FIFA actuaron en contra de la ley de competencia al bloquear los planes de varios clubes de fútbol de crear la llamada Superliga. El informe es de Daniela Blandón. El partido se pone 1-0 a favor de los clubes y en contra de los organismos rectores del fútbol mundial y europeo, acusados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de violar las leyes al impedir la formación de torneos organizados por privados. Constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes. La idea de la llamada Superliga, que muchos ven como un rival para la Liga de Campeones, nació en 2021 con el aval de 12 titanes. Pero la reacción violenta de fanáticos y las amenazas de sanciones por parte de la autoridad deportiva hicieron que colapsara, dejando como únicos promotores vivos a Barcelona y Real Madrid. En los próximos días estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución, pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. El Tribunal Europeo aclaró que su decisión no implica una aprobación final y la UEFA espera que así sea. El balón ahora pasa del terreno legal al deportivo. Minutos después del fallo, se presentó la propuesta de cómo se celebraría esta competencia. En la rama masculina, el torneo estaría compuesto por 3 ligas en las que participarían 64 equipos, mientras que la femenina se dividiría en 2 ligas con 32 clubes participantes. Esta temporada decembrina en París ha estado marcada por los souvenirs de la temática olímpica por los Juegos del próximo año. Camisetas, sombreros, juguetes de madera, naipes, peluches y pines han sido los artículos más populares entre las tiendas de regalos. De igual forma, bolas de cristal o tazas originales están entre los recuerdos preferidos por los turistas.
Es todo por el momento en France 24. Les agradecemos su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.